¿Qué tal mis amigos gambeteros, gambeteras? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca del por qué te duele las pantorrillas cuando juegas fútbol. Esto es un problema muy común en todos los deportistas, no solo en los que juegan fútbol. Y hoy te voy a ayudar a solucionar este problema. Además te voy a dar los motivos, el por qué sucede esto y cómo o qué ejercicios puedes aplicar para que puedas aliviar este dolor. Así que vamos a comenzar con el motivo y el porqué de este problema. Comencemos con el porqué. Bueno, existen tres motivos por los cuales te duele la pantorrilla. El primero es por exceso de ejercicio, cuando haces el ejercicio muy exageradamente y no haces un adecuado estiramiento ni tampoco un calentamiento. Ahí es de ley que no solo te va a doler la pantorrilla, sino también el muslo y otras partes de las piernas. El otro motivo es los golpes. Si tú recibiste algún tipo de golpe, un patazo, un rodillazo, yo que sé, en la pantorrilla, de ley te va a doler. Entonces ahí sí van a ser ciertos puntos, no todo en la pantorrilla, pero en ciertos puntos te va a doler y va a ser un dolor muy intenso, pero que sí te va a permitir caminar. Ahora, en el último caso, en el último motivo puede ser tal vez por un desgarro. En ese caso tú ahí vas a sentir que no puedes ni caminar o puedes caminar pero con cierta dificultad, entonces ahí sí ya es dolorosa, a lo menos vas a sentir así como que esto de aquí estuviera muy salido o muy hinchado, y ahí sí lo que yo te recomiendo en este último caso, que es vayas donde un médico, donde un doctor, y te hagas revisar para que te dé el tratamiento correcto y adecuado para que te puedas curar. Ahora, en los dos casos anteriores sí te voy a decir lo que puedes hacer y qué es recomendable hacer. Vamos a comenzar primeramente con cuando haces un ejercicio exagerado y no has hecho un estiramiento y calentamiento. En este caso, lo que yo te recomiendo es que si es que haces mucho ejercicio o juegas mucho fútbol y en el fútbol te toca correr bastante, lo primero que siempre recomiendo es que hagas un calentamiento previo y un estiramiento para que el músculo antes de comenzar con el ejercicio se comience a calentar y con el estiramiento se estira correctamente para que puedas hacer el ejercicio o juegues de manera correcta sin dolor. Si tú no aplicas esto, te voy a decir el por qué. Normalmente cuando uno comienza a jugar directamente, ya sea fútbol o hacer cualquier deporte y comienza a jugar directamente, nosotros es como que tuviéramos nuestro músculo frío y al momento de estar frío es como que estuviera cristalizado. Si tú comienzas a hacer el ejercicio a lo menos cuando juegas fútbol haces movimientos muy bruscos. El hacer movimientos bruscos es como que ese cristal que tenemos en el músculo se rompe y al momento de romperse causa ciertos como desgarros pequeños que te van a causar ese dolor y vas a sentir dolor durante todo el juego. Es más, si es que tú haces movimientos mucho con mayor esfuerzo, se te va a desgarrar y ahí sí ya tienes que ir a un doctor. Entonces es recomendable que antes de eso el calentamiento, para que se caliente el músculo, el calentamiento consiste en un trote pequeño de unos 5 minutos, el estiramiento también consiste en unos 5 minutos, que te lo voy a dejar un video por aquí para que vayas a ver qué es lo que tienes que hacer. Entonces, una vez hecho eso, comienzas a jugar. Normalmente los jugadores ya profesionales siempre calientan, por eso se meten a la cancha, están calentando un buen rato, estiran, de ahí comienzan a jugar, porque saben que pueden, si es que no hacen eso, pues les puede ocasionar este tipo de problemas. No solo los dolores aquí en los gemelos, sino en los muslos y en otras partes del cuerpo. Ya, eso en el caso. Yo te recomiendo que vas a ver ese video de calentamiento y estiramiento, y después de jugar también es recomendable estirar, lo que yo he visto que muchos jugadores no lo hacen. Y más que todo profesionales, pero sí se debe hacer un estiramiento después de jugar. A lo menos nosotros que somos jugadores así, que jugamos de vez en cuando, es de ley que debemos calentar y estirar porque nuestros músculos están mucho más fríos, no están activos, y ahí es peor porque está en nuestro músculo más frío, está cristalizado y es como que te digo que se te va a romper y peor, te va a causar más dolor. Esto te lo digo por experiencia. Ahora vamos en el siguiente caso. En el siguiente caso tiene que ver con cuando recibes un golpe. Cuando recibes un golpe normalmente es un patazo, un
patazo, un golpe de rodilla, y ahí va a causar, es cuando ya el músculo, por más que esté caliente, frío, lo que sea, el golpe de ley te va a dañar el músculo. Entonces de ley te va a causar ese cierto dolor. Ahí van a ser ciertos puntos. Dependerá de la intensidad del golpe. Si el golpe fue muy fuerte, te va a doler más, no te va a dejar doler, hasta te puede sacar de la cancha y ahí ya se te acaba el partido. O dependerá si es que el golpe fue suave, entonces simplemente lo que debes darles es unos masajes. Ahorita te voy a indicar qué es lo que debes hacer en estos dos casos, tanto cuando haces un ejercicio exagerado o cuando recibes un golpe. ¿Qué ejercicios debes aplicar o qué cosas debes hacer? Vamos a eso. Para estos ejercicios y masajes que te debes aplicar, solo recomiendo en los dos casos primeros, cuando tienes un exceso de ejercicio y te duele la pantorrilla por exceso de ejercicio, o cuando recibiste un golpe. Si es el caso del tercer caso, que tuviste un desgarro, ahí sí no hagas nada de esto porque te va a ir peor. Aquí lo que debes hacer, como te dije, ir a un médico, hacerte revisar y que te dé la medicación que necesitas para curarte. Ahora, vamos a comenzar con lo primero que debes hacer. Antes de hacer un ejercicio debes hacer el siguiente masaje. Te lo voy a explicar detalladamente. Aquí te voy a indicar en mi pierna para que veas. Bueno, lo que debes hacer es lo siguiente. Primeramente, para los que no saben, esta parte de aquí es la pantorrilla, ¿no? Si es que tú sabes y sabes que te duele eso, es por algo que estás viendo este video, pero por si acaso. Ya, en el caso de que te está doliendo esto y sientes un dolor, a veces cuando haces exceso de ejercicio es un dolor cansón. No es un dolor en cierto punto, sino es un dolor cansón en toda la pantorrilla. Cuando es un golpe es un dolor en un punto nomás, como que te han pegado un patazo así. Pero en los dos casos lo que debes hacer es lo siguiente. Si tú ya terminaste de jugar, ya estás en tu casa, lo que debes hacer es coger una crema, pero yo recomiendo aquí es mejor linimento o mentol, y aplicarte en la pierna, en la pantorrilla sobre todo. Aquí en esta parte te aplicas y te das un masaje con los pulgares. Te vas dando un masaje así, en forma circular. Te vas dando por toda la pantorrilla. Te das suave, suave, hasta que sientas que el músculo o la pantorrilla esté caliente. Cuando ya esté caliente, dejas de hacer eso y listo. También esto lo puedes hacer antes de jugar fútbol. Te vas a la cancha, coges el linimento, el mentol, te aplicas y te haces el masaje. Te vas haciendo masaje, 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 masaje. Cuando ya esté caliente, una vez que está caliente, haces el calentamiento y estiramiento. De ahí juegas. Y después de jugar, estiras de nuevo. Es lo que te digo en el video que puedes ver aquí. Ahí vas a ver en ese video. Ahí lo que recomiendo es calentar después de hacer el masaje. Después de hacer el masaje, calientas, estiras, juegas, estiras y listo. Ya, esto sirve tanto para golpes o para cuando está cansado el músculo por el exceso de ejercicio. En el caso de que normalmente cuando recibes un golpe te echan un spray al momento de jugar. Ese spray solo sirve para ese rato, te echas. Eso ya, por ejemplo, si tú estás cansado en el músculo o recibiste golpe, al otro día sigues sintiendo lo mismo después de haber jugado y te toca jugar al siguiente día, haces lo mismo. Simplemente te masajeas con el linimento, el mentol y listo. Haces el calentamiento, estiramiento y vas a sentir que ya no te duele. Eso es recomendable, vas a sentir un frío y eso es buenísimo para que funcione mejor este músculo y no te duele. Ahora, vamos a lo siguiente. Una vez que has hecho el masaje, también te recomiendo hacer lo siguiente, hacer en tu casa lo siguiente. Puedes coger, normalmente nosotros cada vez que vamos a la cancha usamos una de estas botellas de agua. Puedes hacerlo antes del partido o cuando acabes de jugar o cuando tú quieras. De noche también es recomendable hacer antes de acostarte. Vas a coger tu botella de agua, le llenas de agua o así vacía, o le llenas de agua y le pones en la nevera y le dejas que se congele el agua ahí. Una vez congelada, lo que vas a hacer es ponerle así de esta manera. Hay esas botellas que tienen esta curvita aquí, donde puede caber nuestra pantorrilla ahí. Y ahí lo que vas a hacer es lo siguiente. Una vez que ya está congelada el agua o así mismo vacía como te estoy indicando, no hay problema, pero yo recomiendo
congelada. Si es que es después de jugar fútbol, es mejor que esté congelada el agua. Si es que es a cualquier rato o no has jugado fútbol todavía, así mejor que esté sin nada y le haces el ejercicio siguiente vas a hacer. Te descubres ahí la pantorrilla y vas a poner ahí. Te levantas con las manos acá, pones el pie ahí de apoyo así, levantas las nalgas del suelo con los brazos, te levantas y comienzas a mover así en círculos, mira, para que te vaya aliviando el músculo. Y le haces ahí. Y ahí estás durante 1 o 2 minutos moviéndote así, que te vaya aliviando, te vaya aliviando. Puedes irle moviendo, rotando el músculo así, para que te vaya aliviando por todo lado el músculo. Así. Ya todo dependerá de dónde. Hay partes del músculo que te duelen más intenso que otros. Todo va a depender de la ubicación. Pero te vas moviendo así, así, durante 1 o 2 minutos. Eso, a ver, vuelvo a explicar. Si todavía no juegas fútbol o estás y te duele la pantorrilla o estás de noche, de día entonces puedes utilizar la botella vacía así. Pero si acabaste de jugar fútbol y te duele la pantorrilla acabando de jugar fútbol, y ahí te recomiendo que tengas una botella llena de agua pero congelada. Y ahí sí haces eso. O te consigues una botella de agua congelada y haces esto. Porque el frío lo que va a hacer es aliviar el dolor rapidísimo y ayudar al músculo que se relaje rápido. A lo menos si recibiste golpe, es mucho mejor si es que está el agua congelada, si es que recibiste golpe. Si no recibiste nada, solo te duele como contractura, como que estás cansado, entonces debes hacer esto nada más. Esta es una forma. Ahora la siguiente forma puedes hacerle con el balón. Lo mismo haces con el balón. Haces lo mismo. Coges, te aplicas y haces lo mismo. Ruedas con el balón así. Sino que con el balón es un poquito más, tienes que alzarte un poquito más los brazos, suele cansar más, pero haces lo mismo para que te vaya aliviando el músculo. Eso es lo mismo. Eso lo puedes hacer antes y después de jugar fútbol. Ahora, hay unos tubos que son ortopédicos que utilizan los jugadores de fútbol. No sé si han visto que saben estar ahí en el entrenamiento, saben estar haciendo así. Eso es para aliviar la pantorrilla. También se ponen acá para aliviar esta parte de acá. Saben hacer eso. Pero normalmente uno no va a tener eso, porque si cuesta. Entonces por eso utiliza el balón y ese de ahí. Yo te lo enseño así para que lo hagas en tu casa y no estés comprando esas cosas. Es mejor así y estás moviéndote todo el tiempo así hasta que te alivie. Y vas a sentir un alivio. Así te pasa el dolor. Si una vez ya he hecho todos esos ejercicios que te indiqué, masajes, todavía no te pasa y sientes dolor, entonces lo que sí te recomiendo es que vayas donde el doctor para que te revise y te diagnostique qué mismo tienes, porque puede ser esto ya puede ser un problema. Esto suele suceder cuando los jugadores comienzan tienen una forma mal de correr. Entonces tú debes mejorar esa forma de correr de una manera adecuada para que no te duelan ciertas partes de tus músculos. Eso ya es algo más como terapia, que debes ir donde ya un doctor y ver qué es lo que te indica. Como ves, todo lo que te indiqué es muy fácil y ya te expliqué todo y espero que te sirva. Eso es todo, mis amigos gambeteros, gambeteras. Espero que les sirva. Recuerden que pueden compartir, suscribirse a este canal, dejar su like y nos vemos hasta la próxima. Chao.